En esta oportunidad, siguiendo la secuencia de los hechos que marcaron la manifestación del Verbo eterno del Señor Jesucristo, queremos, con la ayuda del Señor, entrar en lo que es su ministerio como sumo sacerdote. Una vez que el Señor fue levantado de entre los muertos, fue ascendido, fue exaltado a la diestra del Padre, entonces Él asumió un nuevo ministerio. Y es un ministerio precioso, es un ministerio que nos beneficia tanto como nos benefició su muerte en la cruz, su resurrección de entre los muertos, su descenso al Hades, su victoria allí sobre la muerte y sobre el que tenía el imperio de la muerte. Ahora se levantó victorioso, subió a los cielos, llevó cautiva la cautividad y ahora tiene un nuevo ministerio. Y este ministerio tiene que ver directamente con nosotros. En realidad, todo lo que el Señor hace, todas las expresiones, todos los hitos, todas las etapas de su servicio tienen que ver con nosotros, porque nos alcanzan, nos benefician. Y sobre esto queremos pedir al Espíritu Santo que nos socorra esta noche para ver estas cosas tan preciosas. Padre, te damos gracias porque nos permites el privilegio de estar nuevamente reunidos con los hermanos, aunque a distancia, pero estamos unidos en el Espíritu, esperando en ti, en tu misericordia, en el poder y la iluminación del Espíritu Santo, al cual invocamos en esta noche, porque sin ti, oh Espíritu de Dios, no sabemos nada, no entendemos nada, y no podemos hablar nada que sea de provecho para los que oyen. Por eso nos encomendamos a ti. Señor Jesús, rogamos tu socorro, necesitamos el toque de tu Espíritu, que venga sobre nosotros y nos toque, nos inspire y nos socorra. Así también a los hermanos y hermanas que están escuchando. En el nombre del Señor Jesús lo pedimos. Amén. Para ver los distintos aspectos que cubre esta etapa del sumo sacerdocio del Señor en los cielos, vamos a consultar especialmente la epístola a los Hebreos. Esta epístola que aparece casi al final del Nuevo Testamento y que para muchos concluye la revelación del misterio y en este énfasis que está destinado a los judíos, a los que todavía en el tiempo en que se escribe esta epístola todavía estaba el templo en pie y todavía se realizaban los diversos aspectos del culto hebreo en el templo. En medio de esa realidad, de una época anterior, de un pacto antiguo, el autor inspirado de esta epístola nos aclara este misterio precioso que significa la instauración de un nuevo pacto, de un nuevo testamento, de un nuevo ministerio sacerdotal y por lo tanto de una ley nueva. Estas cosas son tremendamente gloriosas y necesitan de una ayuda poderosa del Espíritu Santo, porque de lo contrario todavía nosotros seguiríamos con los ojos vendados, como dice Pablo en 2 Corintios, todavía incapaces de mirar las cosas nuevas, detenidos en las cosas antiguas, en las cosas relativas a Moisés, al sacerdocio arónico, y cosas que ya han sido superadas. El Señor Jesucristo está presente. Estando ya presente Cristo,
Cristo, dice Hebreos, todo cambia, todo se hace nuevo, las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Ahora, una primera pregunta que quisiera plantear delante de ustedes es la siguiente. ¿Por qué el Señor Jesucristo, luego de haber realizado en la cruz una obra perfecta de redención y reconciliación del hombre con Dios, tuvo que asumir este papel de sumo sacerdote a la diestra del Padre? ¿Es que acaso la obra de la cruz no fue perfecta? El Señor, sin duda que realizó en la cruz una obra perfecta. Nada tenemos nosotros que añadir. Ningún esfuerzo nuestro, ningún mérito nuestro podrá cubrir o quitar uno solo de nuestros pecados. Por lo tanto, la obra de la redención está concluida, acabada, y el Padre la ha recibido. Sin embargo, el mismo Señor que nos salvó de nuestros pecados por su sangre, no nos deja a expensas de nuestras débiles fuerzas mientras nosotros caminamos en esta vida, mientras desarrollamos nuestra peregrinación aquí abajo. Él no nos salvó para dejarnos tirados, para que nosotros avancemos en nuestra carrera cristiana según nuestras propias capacidades. Él se hace cargo ahora de nosotros todo el tiempo de nuestra peregrinación. Vean ustedes cómo Él se aseguró con nosotros. No solo nos salvó, no solo nos dio el Espíritu Santo para que desde adentro nos socorra, nos sostenga, este Paracletos, este Consolador, que es como aquel auxiliar que en las carreras atléticas de Grecia ayudaba a los atletas en el maratón a levantarse si era necesario para que continuaran la carrera. El Paracletos que consuela, que auxilia, que levanta, que imparte nuevas fuerzas. No solo eso, sino que también desde arriba, desde los cielos, Él realiza este servicio, este ministerio tan precioso. De la misma manera, como nos dicen Colosenses, fíjense ustedes que dice allí en el capítulo 1, que el Señor creó todas las cosas. Todo, lo visible, lo invisible, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Pero un poco más abajo dice que en Él todas las cosas subsisten. Es decir, no solo creó, sino que también las sostiene. Porque una cosa es crear y dejar que sigan funcionando por su propia fuerza inherente, y lo otro es que Él esté presente cada día, sosteniendo su creación. Entonces, algo así es lo que el Señor hizo con nosotros. No solo nos salvó, sino que también hoy está atento a nuestro caminar, de modo que nada nos falte, que si tropezamos, recibamos ayuda, desde adentro por el Espíritu, desde afuera por la intercesión permanente del sumo sacerdote a la diestra del Padre. Es también como lo que hizo el buen samaritano, ¿se acuerdan? Este ejemplo es muy precioso. Y vamos a leer para recordarnos de eso en Lucas capítulo 10. En el versículo 30 dice: respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él.
Fíjense ustedes la obra del buen samaritano. Lo recoge, lo atiende, lo venga, lo cura y luego lo lleva al mesón y cuidó de él. El verso 35 dice: otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Podemos ver aquí una obra doble del buen samaritano, una obra con el hombre herido mientras estuvo con él, y luego cuando él se ausenta lo deja entonces a cargo del mesonero para que lo cuide y le deja los recursos que se van a gastar, lo que sea necesario para que él termine de recuperarse. Entonces, en este precioso ejemplo del buen samaritano podemos ver una obra doble del buen samaritano, que es el Señor Jesús. En la cruz, salvándonos, y luego que Él se ausenta, proveyendo de lo necesario para que nosotros seamos atendidos, recibamos las atenciones requeridas. Entonces, es precioso lo que el Señor hace en esta doble función. Vamos a ver en Hebreos capítulo 5, versículo 7, la presentación que se nos hace de nuestro sumo sacerdote. Dice de la siguiente manera. Versículo 7, capítulo 5. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Podemos ver que toda esta preparación que recibió el Señor Jesús en los días de su carne, en que ofreció ruegos, súplicas con clamor y lágrimas, y por padecimientos diversos, a través de los cuales, dice aquí, aprendió la obediencia. Todo eso que él vivió y sufrió, podemos decir que son los preparativos que él tuvo que hacer para poder efectuar una doble obra. Primero, ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y ahí podemos ver al Señor Jesús en la cruz, autor de eterna salvación. Él fue el ejecutor. Él fue el que la realizó a precio de sangre, exponiendo y poniendo su vida por nosotros. Pero luego dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y aquí está el sacerdocio, la redención y el sacerdocio, la obra en la cruz y luego su obra en el trono como sumo sacerdote. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes la preparación, por decirlo así, que recibió el Señor para poder realizar esta doble tarea? Uno que ha sufrido, uno que ha rogado. ¿Cómo habrá rogado el Señor? Con súplica, con clamor y lágrima, al que le podía librar de la muerte. Fue oído, dice. ¿Por qué? Porque clamó con lágrimas, porque rogó con súplicas, siendo el Hijo de Dios. Ese cuadro, este cuadro del autor de nuestra salvación y de nuestro sumo sacerdote, aprendiendo la obediencia y siendo preparado para este doble ministerio, es algo precioso. Porque ¿cómo él podría
después tener compasión? Si Él no tuvo que rogar también por compasión, ¿cómo Él va a escuchar los ruegos si Él nunca tuvo que rogar? ¿Cómo va a conocer y conmoverse por las súplicas tuyas y mías si Él nunca hubiese tenido que suplicar? Y aquí dice, al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. El hecho de que haya muerto en la cruz no significa que no fue oído. El Padre no le libró de la cruz, lo cual no significa que no fue oído. ¿Cuántas veces nosotros rogamos, suplicamos, lloramos delante de Dios pidiendo algo? Y el Señor, por alguna razón misteriosa, no nos concede lo que nosotros pedimos. No significa eso que no haya respondido la oración. No significa que no haya oído nuestro clamor. Significa que Él en su sabiduría hace lo mejor para nosotros. Nos da lo que necesitamos y no lo que queremos. Así también con el Señor Jesús. ¿Qué hubiese sido de nosotros, queridos hermanos y hermanas, si el Padre hubiese librado a su Hijo de la cruz? Si le hubiese evitado beber esa copa amarga, nosotros estaríamos perdidos hoy día. No tendríamos Padre, no tendríamos esperanza. Estaríamos deambulando por el mundo, cabizbajos, sombríos, oscuros, con un destino terrible. De manera que aquí nosotros tenemos cuál fue el aprendizaje del autor de nuestra salvación y de nuestro sumo sacerdote. Por eso cuando en el capítulo 4, verso 14, cuando nos comienza Hebreos a hablar del sumo sacerdote que tenemos, mire cómo lo presenta. Lo primero que se dice de él, en el versículo 14 y 15, en el 14 dice, capítulo 4, versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Se dan cuenta cuál es la primera función de su ministerio como sumo sacerdote? Compadecerse. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos de la compasión? Al igual que el Señor, con temor reverente también ofrecemos ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Pero tenemos a uno que vivió esto y que fue oído por su temor reverente. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oh, qué bienaventurados somos de tener al Señor Jesús realizando este ministerio hoy. Confiadamente nos acercamos al trono de la gracia. Ese mismo trono que en el futuro, en un futuro tal vez no tan distante, va a ser un trono de juicio, un trono de gloria, no de gracia, pero hoy está abierto para nosotros. ¿Y por qué está abierto? Porque allí entró nuestro Señor, nuestro sumo sacerdote, como precursor, para luego entrar nosotros allí. En el capítulo 5, en el versículo 2, dice, para que se muestre paciente con los ignorantes. Esto hacía el sumo sacerdote antiguo.
que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Esta es una segunda característica. Lo primero fue que puede compadecerse. Esto ahora es mostrarse paciente, puesto que él también está rodeado de debilidad. Esto se decía o se dice de los sumos sacerdotes antiguos. Pero si ellos fueron compasivos y pacientes, ¿cuánto más nuestro sumo sacerdote, que aprendió la obediencia de la manera que la aprendió? Entonces, queridos hermanos, tenemos aquí la presentación del sumo sacerdote y cuáles son sus rasgos predominantes: la compasión y la paciencia. Ahora, si continuamos leyendo el capítulo 5 de Hebreos, en el versículo 11, mire, se introduce un paréntesis entre el versículo 11 que avanza por el capítulo 6 con todo el capítulo 6. Es decir, en el verso 10, fíjense, se habla de que el Señor fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y luego se retoma el tema de Melquisedec recién en el capítulo 7. De modo que todo este gran trecho de la epístola, del versículo 11 y todo el capítulo 6, es un paréntesis. Y fíjense cómo comienza este paréntesis, para que nosotros le tomemos el peso a lo que significa este asunto del sumo sacerdocio del Señor Jesucristo. Dice el versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Mucho y difícil, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Después de tanto tiempo, dice aquí el escritor, todavía necesitan leche y no alimento sólido. Todavía son niños y no son maestros, debiendo serlo. Todo esto es una reprensión, como ustedes se dan cuenta, y lo dice a propósito del sumo sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Es decir, este es un asunto no para niños, es un asunto para maestros. Versículo 13. Esto es alimento sólido, como dice al fin del versículo 12. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto es alimento sólido. Y el capítulo 6, mire cómo comienza. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, etcétera, etcétera, etcétera. No rudimento, vamos adelante a la perfección. Entonces, ¿qué nos lleva a la perfección? ¿Qué nos permitirá alcanzar la perfección? Conocer, entender, aceptar, creer acerca de este asunto del ministerio del sumo sacerdote del Señor Jesús a la diestra del Padre. Estas son las cosas profundas, parte de las cosas profundas, no son todas las cosas profundas,
de las cuales habla Pablo en 1 Corintios, capítulo 2. Hermanos y hermanas, de aquí para adelante, en muchas otras oportunidades se habla acerca de la perfección. Yo quisiera mostrarles a ustedes algunos de estos versículos, porque aquí se anuncia, vamos adelante a la perfección. ¿De qué perfección se trata? Este es un tema bastante peliagudo, polémico. ¿Podemos alcanzar la perfección aquí en la tierra? ¿Y en qué sentido? Si es que sí. Mire, en Hebreos 7:11 dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Entonces, dice acá, la perfección no se alcanza por el sacerdocio levítico. Pero se da a entender entonces que sí se alcanza por el sacerdocio del Señor Jesús, según el orden de Melquisedec. Versículo 18 de este mismo capítulo. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Nada perfeccionó la ley, pero también da a entender que sí, este nuevo pacto perfecciona, es capaz de hacer lo que la ley no pudo. Hebreos 9, versículo 9, dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Se refiere al culto hebreo, al culto mosaico. Versículo 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Entonces, aquello no podía ser perfecto en cuanto a la conciencia a los que practicaban el culto. Y aquí ya se nos da una luz acerca de lo que significa la perfección. El ministerio de Cristo en la cruz, el ministerio de Cristo como sumo sacerdote, pueden hacer perfectos, y de hecho lo hacen, porque tiene que ver con un asunto de conciencia, de limpiar la conciencia, de dejarla inmaculada, limpia, y en condiciones de que nosotros podamos servir al Dios vivo. ¿Cómo podría alguien servir a Dios si su conciencia le acusa, si su conciencia está contaminada, si los sacrificios, suponiendo que realice aún algún tipo de sacrificios, como los que se hacían según la ley, sacrificios externos, de obras externas, de méritos externos? ¿Cómo podría eso limpiar la conciencia y permitir entonces un servicio genuino, espiritual a Dios? Entonces, vean ustedes cómo la misma Escritura nos va hablando acerca de lo que significa vamos adelante a la perfección. Significa experimentar, vivir una limpieza tal que no haya acusación posible que nos derribe. No porque nosotros seamos algo, no porque nosotros hayamos alcanzado un logro,
sino porque entendemos y creemos que la sangre de Jesús es absolutamente eficaz para limpiar nuestra conciencia de obras muertas y así permitirnos servir a Dios. Este es un asunto muy importante. Veamos ahora, en el capítulo 10, versículo 1, dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Entonces, el problema de la ley es que todas aquellas ofrendas que se presentaban no podían quitar los pecados, a lo más los cubrían, apaciguaban la conciencia por un tiempo, por el periodo de un año, no más. Y luego al año siguiente de nuevo había que hacer memoria de los pecados y había que sacrificar animales para que el hombre, el oferente, pudiera continuar realizando una vida relativamente normal. Sin embargo, el problema de fondo, las acusaciones de la conciencia, no podían ser quitadas. Hebreos 10, versículo 14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Y ahí viene el desglose en el capítulo 10 de lo que significa el nuevo pacto. Los beneficios, las bendiciones del nuevo pacto que vamos a revisar en un momento más. Entonces, este sumo sacerdote tiene una particularidad que no tenían los antiguos sumos sacerdotes, porque nuestro sumo sacerdote, además de presentarse él a favor nuestro delante de Dios, se presentó por su propia sangre. El sumo sacerdote antiguo llevaba la sangre de animales, de un animal cuando entraba en el día de la expiación, un animal sin defecto, que había sido examinado 4 días antes de ser sacrificado. Esta víctima, este sacrificio, por el cual este sumo sacerdote entra al santuario celestial, es por su propia sangre. Sangre inmaculada, sangre preciosa, sangre perfecta. Por lo tanto, con esa sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros han sido quitados, serán quitados por este medio, y no por otro, por ningún otro. Entonces, ya podemos ir viendo que la clave de la perfección cristiana es que ya no hay conciencia de los pecados. Y por lo tanto, por esto mismo tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Libertad que antes no tenían los que se presentaban con sangre de animales. Ahora, esto de que no hay conciencia de pecado, lo tenemos que aclarar de inmediato. Esto no significa impecabilidad. No significa que nunca vamos a pecar después de haber experimentado esta bendición de recibir el perdón, de que nuestros pecados hayan sido quitados y de que nuestra conciencia haya sido limpiada. No, porque siempre estaremos expuestos al pecado y de hecho siempre pecaremos. Pero tenemos la ofrenda perfecta a nuestra disposición y los oficios del sumo sacerdote que ya realizó una vez y para siempre, presentando su sangre delante del Padre. Y hoy, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Esta es la bendición
el sumo sacerdocio del Señor Jesucristo. Como pueden ver ustedes, tiene múltiples aspectos, porque Él es el sumo sacerdote y es también la ofrenda, lo cual es inédito. Nunca se dio antes. Y por eso nosotros tenemos que bendecir a nuestro Señor, porque todo lo que nosotros necesitábamos, Él lo hizo. No solo ayer, sino hoy. Y también mañana, hasta que acabemos nuestra carrera terrena. Hay una suficiencia absoluta de su sacerdocio. Veamos Hebreos 7:14 por un momento. Perdón, 7:24. Dice, partiendo del 23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Inmutable. No cambia. Pero también se puede traducir de otras maneras. La Biblia latinoamericana del 2005 lo traduce como intransferible. Es decir, nadie va a tomar el sacerdocio. Nadie más. La versión moderna traduce como intransmisible. No va a ser pasado a otro. La Biblia de Jerusalén traduce como exclusivo. Un sacerdocio inmutable, intransferible, intransmisible y exclusivo. ¿Cuánta confianza puede tener nuestro corazón? Porque no seremos traspasados a otra persona con menor rango, con características más volubles, mejor dicho. No será traspasada nuestra causa a un abogado de rango inferior. Bendito sea el Señor. Tenemos tal sumo sacerdote, como decía Juan Pablo delante, que traspasó los cielos. Sublime, maravilloso, hecho más sublime que los cielos. Sin algo y por algo son atractivos los cielos, es porque está Él. Si por algo nosotros queremos acabar pronto nuestra carrera en la tierra para partir, es porque allí está Él. Ver su rostro bendito, admirarlo en su hermosura, sentir sobre nosotros su mirada de misericordia, de benevolencia, que nos traspasará el alma y el corazón. Serán privilegios que no pueden ser descritos en la tierra. No hay palabras para ello. Versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Perpetuamente da la idea de que algo no tiene fin. Eternamente. Continuidad en el tiempo. Sin embargo, la versión moderna traduce por completo. La Reina Valera actualizada en 2015 traduce hasta lo sumo. La Biblia de Jerusalén traduce definitivamente. Mire, juntemos todos estos adjetivos. Perpetuamente, por completo, hasta lo sumo, definitivamente. Estos adverbios, diría un gramático. Queridos hermanos y hermanas, ¿hay algo que se pueda agregar a la obra perfecta del Señor? Salvar perpetuamente. ¿Hay alguna cosa que te aqueja?
¿Hay algún dolor, alguna insatisfacción, alguna prueba, alguna angustia? ¿Hay algún temor por el futuro? ¿Hay alguna incertidumbre? Aquí está todo incluido. Un sacerdocio intransferible y un sacerdocio perpetuo que salva por completo y hasta lo sumo. Bien puede nuestro corazón descansar. Si nosotros no obtenemos ayuda, es porque no hacemos lo que el Señor hizo en los días de su carne: ofrecer ruegos con gran clamor y súplica, hacer lo que el Señor hizo con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Tenemos ese temor reverente, esa actitud de súplica. No estamos confiados en nuestros recursos, en nuestra capacidad para resolver problemas. O nos cuesta doblar la rodilla. Nos cuesta llegar al punto en que nos tendemos delante del Señor como un niño necesitado, que no tiene defensa ni escudo aquí abajo, y que por tanto acudimos al trono de la gracia. ¿No será que nosotros no estamos ejercitando nuestra fe en la búsqueda de las soluciones del cielo? Porque estamos afanados buscando las soluciones de la tierra. Cuando tenemos una enfermedad, un dolor, cualquier cosa, ponga usted ahí cualquier cosa, cualquiera sea su necesidad, grande o pequeña, no dude en acudir al trono de la gracia. O es demasiado orgulloso, no quiere importunar al Señor con peticiones pequeñas, insustanciales, que pareciera que no tienen importancia. La severa preparación que tuvo el Señor le habilita para constituirse en nuestro sumo sacerdote perfecto. Uno que ha padecido como Él puede compadecerse como Él. Ahora, veamos otro punto asociado a este mismo tema. ¿De dónde procede el sacerdocio del Señor Jesucristo? En el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, el sacerdocio procedía de Aarón, hermano de Moisés, que pertenecía a la tribu de Leví. Sin embargo, el Señor no pertenece, en cuanto a la carne, a la tribu de Leví, sino a la tribu de Judá, que es la tribu de los reyes, en este caso de David y sus descendientes. El sacerdocio del Señor Jesús pertenecía y pertenece al modelo de un personaje extraño y enigmático del Antiguo Testamento, Melquisedec, un rey que ni siquiera pertenecía a Israel. Esto nos muestra la universalidad del ministerio de Jesús. Jesús no deriva su ministerio de Aarón, que era israelita, sino de Melquisedec, que no lo era. Por lo tanto, ven ustedes que Él es sumo sacerdote no solo de un pueblo, sino de todos los hombres, gentiles diríamos, ajenos a los pactos y a las promesas. Cuando se presenta a Melquisedec en Hebreos capítulo 7, se hace una presentación muy interesante y desde el punto de vista lingüístico que nos llama la atención. Fíjense ustedes, capítulo 7, versículo 1, dice así: porque este Melquisedec, rey de Salem,
sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Todo eso es el sujeto de la oración. Y la oración se concluye en esta pequeña frase: permanece sacerdote para siempre. Acortemos el sujeto, podríamos decirlo así, sacando las frases intercaladas que tiene este largo sujeto, porque este Melquisedec permanece sacerdote para siempre. Entonces, lo que venimos diciendo, que este sacerdote nuestro tiene un sacerdocio intransferible y definitivo. Esa característica del sacerdocio del Señor ya viene dado por Melquisedec, que permanece sacerdote para siempre. Este fue el que ofreció pan y vino a Abraham, que bendijo a Abraham. Indudablemente el que bendice es superior al bendecido. Abraham inclinó la cabeza ante Melquisedec y recibió la bendición y le entregó los diezmos de todo lo que había ganado. Qué grande es este Melquisedec. Hay cosas que no sabemos porque es un misterio que no nos es dado entender y conocer totalmente. Pero sí podemos nosotros entender que así como este Melquisedec permanece sacerdote para siempre, también nuestro Señor. Y cuando dice aquí que Él es primeramente Rey de Justicia y luego Rey de Paz, fíjense que eso concuerda perfectamente con Romanos capítulo 5. Rey de Justicia, Rey de Paz. Veamos Romanos capítulo 5. ¿Qué dice? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, tenemos paz. La paz no es primero es la justicia o la justificación. Pero cuando somos justificados, tenemos paz. De tal manera que Melquisedec, como Rey de Justicia y Rey de Paz, ya nos anuncia el orden intercambiable. No es cambiable, no es alterable, no es intercambiable. Primero la justicia y luego la paz. Por la fe, por Cristo, somos justificados y por esa razón tenemos paz para con Dios. ¿Se dan cuenta ustedes? El ministerio del Señor Jesucristo en la cruz completa esta doble característica y como sumo sacerdote la concluye: la justicia y la paz. De tal manera que nosotros tenemos en Melquisedec un antecedente necesario para entender el ministerio sacerdotal del Señor Jesús. Origen eterno, porque se dice que Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Tiene un sacerdocio eterno, porque Dios es eterno, Cristo es eterno.
Nunca será despojado de las vestiduras sacerdotales, como lo fue Aarón. Podemos ver, queridos hermanos y hermanas, que la perfección cristiana está asociada al ministerio del Señor Jesús, a este doble ministerio, como ofrenda que quita para siempre los pecados y como sacerdote que recibe nuestra alma cansada, agobiada, derrotada, herida, y nos levanta y nos sostiene. Ahora entendemos entonces que tenemos que dejar los rudimentos y avanzar adelante a la perfección. Bendito sea el Señor. Fíjense ustedes en 1 de Juan capítulo 2 versículo 1 lo que dice: cómo armoniza toda la Escritura para mostrarnos este doble aspecto de la obra del Señor Jesús. Dice allí en el capítulo 2 versículo 1: hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Tenemos aquí en esta frase, en este versículo, que el Señor Jesús se nos presenta aquí como un abogado, y la palabra abogado sabemos que en griego es parakletos, la misma palabra que se usa cuando se dice del Espíritu Santo, que es el Consolador. Tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, y este abogado es una idea muy afín a la idea del sumo sacerdote. Es otra forma de decir lo mismo: el abogado que intercede, el sumo sacerdote que intercede. Y luego agrega Juan: y Él es la propiciación por nuestros pecados. Acuérdense que esta palabra propiciación deriva de la palabra propiciatorio, que era esa cubierta que tenía el arca, esa cubierta de oro, donde se depositaba la sangre una vez al año, la sangre que era presentada por los pecados de omisión del pueblo. Y en ese propiciatorio había 2 querubines con sus alas abiertas, mirando hacia la sangre que se depositaba allí. De modo que cuando aquí habla de que Él es la propiciación por nuestros pecados, está hablando de la obra de la cruz. Él derramó su sangre, y la sangre de Él es la que está puesta, por decirlo así, metafóricamente, en el arca, en los cielos, en ese tabernáculo definitivo de los cielos. Somos sacerdote y ofrenda. ¿Se dan cuenta cómo podemos avanzar y complementar esta revelación, este misterio que se nos abre en el libro de Hebreos?